بسم الله الرحمن الرحيم. Con el corazón lleno de determinación y fe, Musa, la paz sea con él, descendió del monte Tur con una misión divina. Junto a su hermano Harún, la paz sea con él, quien también había sido inspirado por Alá, emprendieron el camino de regreso a Egipto. Ya no eran fugitivos, sino mensajeros del Señor del universo. Al llegar a la corte de Faraón, los dos hermanos se presentaron ante aquel que se autoproclamaba Dios. El salón del trono estaba adornado de oro y rodeado de soldados y magos. Pero Musa no se intimidó. Con voz firme dijo: Ciertamente, somos mensajeros del Señor de los mundos. Envía con nosotros a los hijos de Israel y no los atormentes. Hemos venido con una señal de tu Señor. La paz será sobre quien siga la guía. Faraón, arrogante y burlón, miró a Musa con desprecio. Le recordaba que había sido criado en su palacio. Lo acusó de desagradecido, de asesino, de impostor. ¿Acaso no te criamos entre nosotros de niño? ¿Y no viviste entre nosotros muchos años de tu vida? ¿Y cometiste ese crimen tuyo, siendo de los ingratos? Pero Musa, la paz sea con él, respondió con verdad y humildad. Lo hice entonces, estando entre los extraviados. Luego huí de vosotros por temor. Pero mi Señor me otorgó juicio y me hizo de los mensajeros. ¿De qué favor hablas cuando has esclavizado a los hijos de Israel? Faraón no aceptaba que alguien pudiera desafiar su supuesta divinidad. Preguntó con burla: ¿Y quién es el Señor de los mundos? Es el Señor de los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ambos. Deberían tener certeza de eso, dijo el faraón, a quienes estaban en torno a él. ¿Han oído? Agregó Musa. Es su Señor y el Señor de sus ancestros. El mensajero que les ha sido enviado es un demente. Él es el Señor del Oriente y del Occidente, y de lo que hay entre ambos. Deberían razonar sobre eso. Si tienes otro Dios que no sea yo, haré que te encarcelen. Incluso si te presentara una prueba evidente de que soy profeta. Preséntala, si es que dices la verdad. El faraón comenzó burlándose de Musa. Luego lo acusó de ser ingrato y finalmente lo amenazó. Durante este período histórico, mucha gente en Egipto practicaba la magia. Incluso había escuelas que enseñaban magia e ilusionismo. El faraón llegó a la conclusión errada de que los signos manifiestos que Musa era capaz de mostrar con el permiso de Alá eran trucos de magia e ilusiones. El salón se llenó de tensión. Faraón convocó a sus magos. Sabía que el pueblo era fácilmente deslumbrado por la magia. Si Musa podía mostrar milagros, él los enfrentaría con ilusionistas. En un día señalado, en presencia del pueblo entero, Faraón organizó el enfrentamiento. El faraón prometió a los magos prestigio y dinero a cambio de sus trucos. El faraón estaba seguro de que sus magos eran insuperables. Él llevaba mucho tiempo utilizándolos para influenciar los corazones y las mentes del pueblo. El faraón utilizaba sus trucos de magia e ilusiones para dominar y controlar a sus súbditos. Musa, la paz sea con él, pudo establecer el día del concurso y eligió un día festivo. Las calles estarían llenas de gente y el poder y la fuerza de Alá serían visibles a todos. Habría la máxima exposición de la verdad de las palabras de que no hay nadie merecedor de adoración, sino solo Alá. Musa les pidió a los magos que comenzaran ellos,
Los magos tiraron sus varas y cuerdas en el nombre del faraón, y el suelo se convirtió en un mar hirviente de serpientes, retorciéndose y arrastrándose. La multitud miraba con asombro. Musa, la paz sea con él, sintió un estremecimiento. Era humano, pero Alá le tranquilizó de inmediato. No temas, tú eres superior. Arroja lo que tienes en tu mano derecha y devorará lo que ellos han hecho. Lo que han hecho es solo magia, y el mago nunca prosperará, donde quiera que esté. Alá lo cubrió con tranquilidad y ordenó a Musa que lanzara su vara. La vara de Musa se transformó en una serpiente enorme que devoró rápidamente a las serpientes ilusorias que cubrían el piso. La multitud se levantó como una gran ola, aplaudiendo y gritando por Musa. Los magos quedaron atónitos. Eran muy hábiles en el arte de la magia y el ilusionismo, pues eran los mejores magos en el mundo en aquella época. Pero sus conjuros no eran más que trucos. Los magos sabían que la serpiente de Musa era real. Cayeron todos en postración declarando su creencia en el Señor de Musa. Y Harún, Faraón, estalló en furia. Los amenazó con mutilaciones, con muerte. ¿Acaso vais a creer en él sin que yo os lo permita? Ciertamente, él es vuestro maestro, que os ha ensañado la magia. Haré que se os ampute la mano y el pie opuestos, y luego os haré crucificar en troncos de palmera. Así sabréis quién de nosotros puede infligir el castigo más severo y perdurable. No te preferiremos a las pruebas evidentes que nos han llegado, y menos aún a quien nos creó. Haz pues con nosotros lo que has decidido. Tú solo puedes condenarnos en esta vida. Ciertamente creemos en nuestro Señor, y Él nos perdonará nuestros pecados y la magia que nos obligaste a hacer. Por cierto que la recompensa de Alá es la mejor, y su castigo es el más perdurable. Los magos comenzaron ese día siendo infieles, corruptos e interesados solo en la riqueza y en la fama. Sin embargo, en el término de unas pocas horas, habían reconocido la verdad. Vieron con sus propios ojos la omnipotencia de Alá y se arrepintieron de sus caminos errados. Alá es el más misericordioso, y Él perdonará a quienes recurran a Él con arrepentimiento humilde y sincero. Musa y Harún, la paz sea con ellos, dejaron el lugar de la contienda. Los magos, como les fue dicho, fueron condenados a muerte, sus cuerpos colgados en las plazas y mercados para enseñarle a la gente una lección. El faraón regresó a su palacio y su rabia se acrecentó. Se peleó con sus ministros y consejeros, los despidió y luego los llamó a su presencia. Se volvió a su primer ministro y le dijo: ¿acaso soy un mentiroso, Hamán? El faraón había construido su reino sobre el hecho de que él era Dios. ¿Qué haría ahora que Musa había revelado la verdad de que el único Dios verdadero es Alá? Oh, Hamán, constrúyeme una torre para que pueda ascender a los cielos y ver a quien adora Musa. Y por cierto que creo que Musa miente. Y así, Satanás le hizo ver al faraón como buenas sus malas acciones, y logró que se extraviara completamente, y los planes del faraón fracasaron. El faraón estaba furioso. Su reino de miedo estaba construido sobre la opresión del pueblo y el mantener sus mentes y corazones cautivos. Toda la gente de Egipto, desde los ministros y magos hasta el menor de los esclavos y siervos, temían el poder y la furia del faraón, pero Musa, la paz sea con él, le había expuesto un punto débil. Al faraón le preocupaba que su reinado fuera desenmascarado. Sin embargo, estaba rodeado de aduladores y parásitos
que lo instaron a una mayor tiranía. Los oficiales de seguridad y de inteligencia del faraón comenzaron a difundir rumores. Decían que Musa y algunos magos se habían complotado en secreto para que Musa ganara la competencia. Los cuerpos sin vida de los magos muertos fueron colgados en lugares públicos para aterrorizar a la gente. Debido a su asociación con Musa, los hijos de Israel se convirtieron en chivos expiatorios. Se quejaron ante Musa de que fueron maltratados cuando él nació y ahora él les causaba opresión de nuevo. El faraón ordenó más muertes, saqueos y violaciones. Apresó a cualquiera que hablaba en contra de esta opresión y Musa estaba impotente. No podía intervenir. Aconsejó tener paciencia y observar en silencio. Los hijos de Israel se quejaron con Musa y él quedó en una situación muy difícil. Como se había enfrentado a los planes y tramas del faraón, su pueblo se había vuelto contra él y uno de los suyos estaba trabajando con los agentes del poder egipcio. Faraón convocó a Musa al palacio. Ibn Kasir narró que el faraón quería matar a Musa y era apoyado en ello por todos sus ministros y oficiales de gobierno, excepto uno. Este hombre, que se cree era pariente del faraón, era un creyente en la unicidad de Alá, aunque hasta ese momento había mantenido su fe en secreto. Dijo un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe: «Mataréis a un hombre porque dice, mi Señor es Alá, siendo que os ha presentado las pruebas evidentes de vuestro Señor. Si se trata de un mentiroso, sobre él recaerá su mentira. Y si dice la verdad, os azotará una parte del castigo con que os amenaza en esta vida, y seréis destruidos. Por cierto que Alá no guía a quien se extralimita, y es mentiroso». El creyente habló con elocuencia. Advirtió a su pueblo que iban a sufrir un día de desastre como esos días que habían afligido a la gente en el pasado. Les recordó que Alá había enviado señales claras con Musa, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El faraón y muchos de sus ministros amenazaron con matar al creyente, pero Alá lo mantuvo a salvo bajo su protección. Alá le ordenó a Musa que advirtiera al faraón que él y los egipcios sufrirían un castigo severo si los hijos de Israel no eran liberados. Si la tortura, la opresión y el acoso no se detenían, las señales de la ira, Alá, descenderían sobre ellos. La respuesta del faraón fue llamar al pueblo de Egipto, incluyendo a los hijos de Israel, a una gran reunión. Les informó que él era su señor. Les señaló que Musa no era más que un humilde esclavo sin poder, fuerza ni posibilidades. La fuerza de Musa, sin embargo, venía directamente de Alá. A pesar de ello, la gente le creó al faraón y le obedeció, así que las señales del poder de Alá comenzaron a descender. No pequeños recordatorios, sino plagas y pruebas que sacudieron la tierra de Egipto, una tras otra, con precisión divina. Cada una llegaba como un mensaje silencioso. Reflexiona, faraón, detente. Primero, las aguas del Nilo se desbordaron. Las lluvias llegaron con furia, anegando los campos, las casas y los caminos. Lo que antes era una bendición, el Nilo con sus fértiles riberas, se convirtió en una amenaza. El barro cubrió los cultivos, el ganado murió y las reservas se pudrieron. La gente corría buscando refugio. Las cosechas se perdieron. El hambre comenzaba a asomar como una sombra. La gente, incluyendo a los principales ministros, apelaron a Musa. La tierra regresó a la normalidad y los cultivos comenzaron a crecer de nuevo.
Pero los hijos de Israel seguían esclavizados. Cuando la tierra empezó a secarse y los egipcios pensaron que la calma había vuelto, una nube oscura cubrió el cielo. Pero no eran nubes de lluvia, eran langostas. Se abalanzaron sobre los cultivos que quedaban, devorando todo a su paso. Trigo, cebada, frutas, hojas, troncos. Nada quedó intacto. Lo que los agricultores esperaban salvar desapareció en cuestión de horas. Era como si la naturaleza misma se hubiera revelado. La gente acudió de nuevo a Musa, rogándole su ayuda. Las langostas se fueron, pero los hijos de Israel seguían esclavizados. Después, Alá envió una plaga más íntima, más desesperante. Piojos y pulgas se metían en la ropa, en el cabello, en las camas, en la comida. Ni los palacios estaban a salvo. Creyendo que no podía haber algo peor, aparecieron las ranas, salieron del Nilo, invadieron las ciudades, los hogares, los mercados. Había ranas en las camas, en las ollas, en los cántaros de agua. Donde uno caminara, pisaba ranas. Donde uno bebiera, había ranas. Era repulsivo, molesto y constante. No podían deshacerse de ellas. Y entonces, el golpe más desconcertante. El agua del Nilo se transformó en sangre, no roja como el barro o manchada por guerra. Era sangre real. Los egipcios iban a buscar agua, pero sus cántaros se teñían. El agua para beber, para cocinar, para limpiar, todo era sangre. Pero aquí está la señal más fuerte. Los hijos de Israel, los creyentes, tenían agua clara en sus hogares. Alá los protegía, y el pueblo veía esa diferencia. Sabía que esto no era coincidencia, era un mensaje del cielo. Con cada calamidad, Faraón llamaba a Musa, la paz sea con él, desesperado. Su orgullo se quebraba por un momento, su máscara caía. Oh Musa, ruega por nosotros a tu Señor por la promesa que te ha hecho. Si alejas de nosotros el castigo, creeremos en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Y cada vez que Musa suplicaba a Alá y el castigo cesaba, Faraón mentía de nuevo, rompía su palabra, volvía a la arrogancia. Pero cuando alejábamos de ellos el castigo hasta un término que debían alcanzar, he aquí que lo rompían. Estas no fueron simples molestias, fueron advertencias con misericordia. Alá les dio muchas oportunidades para despertar. Pero cuando el corazón se cierra con orgullo, ni las señales más evidentes lo penetran. El pueblo egipcio, testigo de los milagros, de las diferencias entre creyentes e incrédulos, de la justicia de Musa, aún así eligió seguir al tirano. Finalmente, Alá dio la orden a Musa de conducir a su pueblo fuera de Egipto. Los hijos de Israel debían marcharse.